Buenas noches. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy del libro de la Torá a la vida del rabino Salomón Sued, y que esta clase sea para la pronta recuperación de Lourdes Villarreal, hija de Luz María Guerra, que se recupere pronto y que tenga sanación. Pues vamos a empezar. Me gustaría comentarles algo que viene en el prólogo del libro, antes de iniciar con nuestra clase del día de hoy, que corresponde a la parashá Kitabó, y me gustaría comentarles este relato que nos describe el autor. Comenta que estaban dos niños jugando en una ocasión en un río que se había congelado, porque donde ellos vivían pues era de esas zonas donde hace mucho frío. Entonces estaban jugando sobre un río que se había congelado, y de repente se rompió el hielo y uno de los niños cayó. Estos niños tendrían como entre 10 y 12 años. Y entonces el amigo, al ver que se había caído, empezó a rescatarlo, pero pues desafortunadamente el hielo era muy grueso. Entonces lo que hizo el niño, ya muy desesperado, fue que con sus manos empezó a golpear hasta que logró romper el hielo y pudo sacar a su amigo. Ya después, obvio, llegaron personas a auxiliarles, y, y pues estaban muy sorprendidas de cómo es que lo había logrado, puesto que el hielo era muy, 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 muy duro y no lo había hecho con alguna herramienta o con alguna roca. Entonces estaban sorprendidos cómo fue que lo hizo, y de repente se acercó un anciano que había visto toda la escena y dijo, yo sé cómo lo hizo. Le preguntaron cómo. Lo que pasa es que no había nadie que le dijera que no lo podía hacer. Entonces ahí tenemos esa reflexión muy, muy aguda. Pero bien, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con la parashá de esta semana, que es la parashá Kitabo. Antes de decir el título del tema del día de hoy, vamos a hacer aquí una lectura que nos comenta. Dice, la ceremonia de ofrenda de primicias que se oficiaba en el Bet HaMikdash era la más fastuosa y admirable y deslumbrante. La Mishnah del Tratado de Bikurim 3.4 describe a grandes rasgos los pormenores que regían a este solemne acto, y así lo dice. Los oferentes traían sus primicias de frutas en canastas de plata y oro, y las adornaban con paños de tono carmesí e hilos multicolores. Antes de emprender camino a Jerusalén, los oferentes se reunían en un grupo, colocaban sus canastas sobre las cabezas de unos toros cuyos cuernos cubrían con moldes de oro, y de ellos pendían retoños de olivo oleosos. Así, en esta pomposidad comenzaba su peregrinación rumbo al templo sagrado. A la cabeza de este grupo marchaba un flautista que tocaba ante ellos hermosas melodías y los acompañaba hasta llegar a un poblado cercano a Jerusalén. Ahí se incorporaba a ellos un conjunto de personas integrado por comerciantes y ciudadanos, todos ellos comunes, quienes formaban una larga caravana hasta llegar al monte del templo sagrado. Ya en el templo sagrado, los oferentes de las primicias colocaban las canastas sobre sus hombros, y al son de otros instrumentos musicales marchaban hasta llegar al patio del templo. Al ingresar a su interior, los levitas lo recibían con melodías litúrgicas y religiosas que cautivaban el espíritu de los oferentes y alegraban los corazones de los ahí presentes. La entrega de las primicias de frutas en manos del Cohen demandaba un procedimiento protocolar riguroso. El oferente debía expresar palabra por palabra una declaración solemne de loa y agradecimiento a Dios.
que eso es lo que precisamente vamos a estudiar el día de hoy, que viene en Devarim 26:5, ¿no? Todo este relato de cómo se llevaban las ofrendas al templo, me permití darle lectura porque después de hacer ese viaje con todos los frutos para llevarlos hacia el templo, tenían que decir, y nos lo dice, va de nuevo de Devarim 26:5, dice: alzarás la voz y dirás delante del Señor tu Dios. Un arameo, haciendo referencia a Labán, el padre de las matriarcas Rachel y Lea, era la perdición de mi ancestro, haciendo referencia a Jacob, quien descendió a Egipto, habitando ahí pocos en número, y ahí se convirtió en un gran pueblo, poderoso y numeroso. Los egipcios nos hicieron mal y nos afligieron e impusieron sobre nosotros una servidumbre dura. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros ancestros, y el Señor escuchó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestra penuria y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y con brazo extendido, con gran pavor y con signos y prodigios. Y nos trajo a este lugar y nos entregó esta tierra que emana leche y miel, y ahora he aquí que ha portado lo primero de los frutos del suelo que tú me has entregado, oh Señor, y lo colocarás delante del Señor tu Dios. Y bueno, siempre el pueblo de Israel, creo que nos hemos percatado que el pueblo de Israel siempre recuerda, también en la Hagadá de Pesach, que el Eterno los sacó de Egipto, donde fueron esclavos, y les otorgó su redención. ¿Esto por qué creen ustedes? Y es una pregunta que abro para que nos hagan favor de dar su opinión. ¿Por qué creen que el pueblo de Israel tiene que estar en constante recordatorio de que hace miles de años estuvieron sus ancestros, no ellos, en Egipto, y que fueron rescatados por mano del Eterno? A ver, compañeros, escucho sus comentarios. Adelante, Rosario, por favor, y después Arturo. Buenas noches. Sí, porque el Eterno mismo les dijo, ¿no? Que nunca se olviden de que ellos fueron sacados de Egipto, que fueron esclavos y que el Eterno, su Dios, los sacó, y que esto siempre deben de enseñar a sus hijos de generación en generaciones. Y eso es muy importante para el pueblo, que siempre lo recuerden, esa parte, ¿no? Que es muy importante para los judíos. Otra pregunta, Rosario, qué buen comentario nos hace. ¿Por qué el Eterno nos pide que no olvidemos si Él fue el que nos dio el olvido? Bueno, es cierto, ¿no? Pero el Eterno nos da el olvido, bueno, a mi parecer también es para olvidar de repente cosas que no son buenas, cosas que nos han hecho sufrir, aunque a veces también tenemos que recordar para que ya no volvamos a cometer los mismos errores. Pero esto que el Eterno les dijo a ellos de que nunca olvidaran, porque eso fue muy importante, tanto para nuestro Creador y más para el pueblo judío. Ellos, es como, se podría decir, una misbah que ellos tenían de que no debían olvidar eso. Ahora, si el Eterno nos dio el olvido, bueno, mucho no podría decir sobre eso, solo puedo decir, ¿no? De que sí es cierto que también el Eterno nos da el olvido, pero también es cierto que nos hace que no debemos olvidar ciertas cosas que pasó el pueblo, ¿no? Todo lo que atravesó, todo lo que sufrió, todo también los regocijos que el Eterno les daba. Bueno, en mi pequeña opinión. Muy bien, Rosario, sí, muy bien. Sí, efectivamente, el olvido, pues a veces es necesario, como bien dice, porque pasamos cosas dolorosas que luego decimos, ya no puedo más, ¿no? Al no ser que el Eterno me haga olvidar, o inclusive también cuando lo agreden a uno, o
O también para poder hacer teshuvá, ¿no? También necesita uno no estarse culpando. Entonces es importante, pero efectivamente es una mitzvah porque dice, por favor, no olviden mis palabras, no olviden mis mandamientos, porque sabe cuál es y conoce cuál es la esencia del hombre que tiende a perderse en este mundo material y a olvidar. Muy bien, Rosario. Vamos a ver qué nos dice Arturo. Adelante, Arturo. Sí, mira, yo pienso que es por lo mismo de la idolatría, ¿no? O sea, es decir, no olviden, es casi como reconocer al Creador, porque a lo largo de los 42 años que, que pasaron cuando salieron de Egipto, pues ya ves que hubo muchas rebeldías y luego lo del becerro de oro, donde le decían que el becerro era el que los había sacado de Egipto, ¿verdad? Dios no lo quiera. Y, y pues también el olvido, o sea, es como una parte de Dios también de decir que Él también tampoco lo olvida, ¿no? O sea, que si el cuerpo lo recuerda, Él también Él no va a olvidar su promesa. Exactamente. Fíjate, Arturo, que podría ser motivo de una clase si nos permitiera Rosy tener una clase en otro día, en otro contexto, no sobre la línea que estamos ahorita del libro de la Torah a la vida, y ya después retomar el de Orjot Tzaddikim, sino en otro tema del ego, del egoísmo, que es precisamente cuando el hombre cae en el ego, que de repente dice, pero ¿quién es Dios? O sea, Dios, o sea, y se confunde el hombre porque cae en el ego, y después dice, no, es que todo viene de las plantas, no, todo viene del universo, pero es el ego el que taponea la mente y no permite que se le conozca a Dios. Y efectivamente de ahí que viene el olvido y una serie de cosas. Pero sería motivo de dar una clase acerca del ego para que también se pudiera entender el instinto maligno o el Yetzer Hara. Adelante, Arturo. Sí, de hecho, e inclusive también, ya ves que dice en un versículo que hasta le dicen a Moshe, no, que las viandas que comíamos en Egipto, la carne, no me acuerdo si eran las cebollas, y era mentira, o sea, ellos ni siquiera comían eso, pero ellos ya estaban hasta inventando cosas que no eran ciertas, estaban faltando a la verdad por lo mismo, ¿no? Ya como de lo que estás comentando ahorita. Sí, efectivamente, Arturo, muy bien. Dice Rosy, para reconocer la bondad de Hashem, sí, exactamente, y saber de dónde venimos, ¿no? Digo, estos temas, como ya lo hemos comentado, la Torah es infinita y esos temas se prestan para muchas interpretaciones, ¿no? También recordemos que Egipto es la cerrazón que tenemos. De hecho, la palabra Mizraim, que es Egipto en hebreo, significa estrechez. Y entonces, si lo llevamos a otro contexto, Hashem reconocemos que nos ha sacado y eso va para nosotros, ¿no? Para nosotros, digo, nosotros no nos sacaron de Egipto, pero va para nosotros el entendimiento de que nos sacaron de una estrechez de entendimiento que teníamos y el Eterno nos lleva con su favor a un entendimiento. Por eso en el rezo agradecemos que el Eterno nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia. Muchas personas piden dinero, cosas materiales. Nosotros pedimos entendimiento, inteligencia. ¿De qué nos sirven las cosas materiales si no voy a entender de qué se trata la vida? Entonces, se los comento porque muchas veces nosotros, que estamos en el monoteísmo, decimos, pero es que yo no soy del pueblo de Israel y a mí no me sacaron de Egipto. Sí, también nos sacaron de Egipto, también nos sacaron de Egipto. Nos sacaron de un Egipto que es una estrechez mental de entendimiento, donde estábamos apegados a la materia, estamos apegados, como dice el rabino, al ídolo, y el Eterno no sé qué verán en nosotros, porque hay muchísimas personas que todavía siguen, desafortunadamente, esperamos en el Eterno que a todos nos dé el conocimiento, pero siguen en esa tendencia, en esas sectas. Entonces también nosotros sintámonos que fuimos liberados, que fuimos sacados de ese Egipto, que es la falta de entendimiento, que es la falta de conciencia, que es esa, ¿no? Entonces, muy bien, pues precisamente la pregunta era para entrar así en calor con el tema y hacer la explicación de por qué la parashá Kitabó hace referencia en Devarim 26:5
y dice, alzarás la voz y dirás delante del Señor, tu Dios, un arameo, era la perdición de mi ancestro, quien descendió de Egipto, habitando ahí, poco en número, y así se convirtió en un gran pueblo poderoso y numeroso. Los egipcios nos hicieron mal y nos afligieron e impusieron sobre nosotros una servidumbre dura. Entonces, como ya se pueden dar cuenta, aquí, para poder entender el por qué se tenían que llevar los frutos y por qué tener que hacer esta declaración, pues es precisamente para poder entender el concepto de agradecimiento y lo que implica la parte del agradecimiento. Vamos a ver qué nos dice el libro acerca del concepto de agradecimiento. Dice el libro de la Torá La Vida. Agradecimiento es la acción de dar gracias a alguien que tuvo a bien favorecerlo con una ayuda, con un apoyo o brindarle un servicio. Esta definición que trae el libro dice que es sacada de los diccionarios, ¿no? Vamos a volver a leer. Dice el libro, por lo regular en los diccionarios nos comenta que, los diccionarios de la lengua, que el agradecimiento es la acción de dar gracias a alguien que tuvo a bien favorecerlo con una ayuda, con un apoyo o brindarle un servicio. Y nos dice aquí el libro, hay que analizar el agradecimiento. Hay 3 tipos de agradecimiento, nos comenta el libro. Hay 3 niveles de agradecimiento. Entonces, que hay que conocerlos para poder identificarlos y saber cómo agradecer. Recuerden que estas clases nos ayudan a poder reconceptualizar aquellos axiomas que cuando fuimos pequeños los absorbimos de una forma errónea. Y de esos estudios, y los que tenemos con los rabinos y todos los estudios que tenemos, nos ayudan a volver al concepto real, porque los conceptos que teníamos estaban mal. Cuesta mucho trabajo, duele, hay gente que dice, es que llevo 50 años engañado. Bueno, pues no te aventes otros 50, si Dios quiere, otros 70 más engañado, ¿no? Ni modo, ¿no? Ya aquí no hay que lamentarse, pero ¿tú qué prefieres? ¿Vivir en la ignorancia o vivir en el conocimiento? Dice acá Shulamit, seguimos en el exilio. Si lo vemos de otra forma, si seguimos ahí batallando, y ahorita vamos a explicar esta parte. Entonces, hay 3 tipos de agradecimiento, nos dice el libro. Agradecimiento número 1, o primer nivel de agradecimiento, y pongamos mucha atención. El primer nivel de agradecimiento que nos comenta el libro de la Torá La Vida es cuando nosotros vamos y hacemos uso de un servicio o de un producto, ya sea en un centro comercial, ya sea en una farmacia, en una escuela, y le agradecemos a la persona que nos atendió, a la persona, al mesero, al doctor, a la cajera, al chico que nos ayuda a empacar las cosas, y le decimos gracias, al valet parking, cuando nos entrega las llaves del carro, le decimos gracias. Ese es el primer nivel de agradecimiento. ¿Y por qué es el primer nivel? Porque ese agradecimiento no tiene que ver con un agradecimiento puro que le estás haciendo a la persona, sino que más bien corresponde a una norma de urbanidad, costumbres y buenas maneras, y que no sale del corazón. Prácticamente es inconsciente. Gracias, o sea, ya sale, gracias, ¿no? Hay personas que se dedican al negocio de alimentos y le dicen a sus clientes, le entregan el alimento y les dicen a sus clientes, aquí está su alimento, que tenga buen provecho. Y los clientes, ¿saben qué le dicen? Igualmente, o sea, porque ya es algo inconsciente. Va de nuevo. Hay negocios de comida rápida que entregan el alimento al cliente, pasan con su coche y le entregan el alimento y le dice la persona, aquí está su alimento, que tenga buen provecho. Y el cliente le dice, igualmente. ¿Por qué le dice igualmente si la persona que le está entregando la comida, él no va a comer? Lo que pasa es que ya es una urbanidad, una parte de la educación, en donde, dice aquí Rosy, ¿no es educación? Sí, es parte de la educación,
lo que nos comenta el libro es que no hay un sentimiento, no hay una pertenencia y no hay un real agradecimiento de involucrarse con la persona a la que se está agradeciendo. Es más, le digo gracias y se me preguntan, oye, ajá, gracias a usted sería la respuesta. Sí, sería gracias a usted, ¿no? No sé ni cómo se llama el ballet parking, no sé cómo se llama el mesero, no sé cómo, a lo mejor la mesera trae el nombre, bueno, pero no hay un más allá, es gracias y no lo hago de todo corazón, simplemente es por educación y por urbanidad. Ese es el primer nivel de agradecimiento. Y esto es porque se nos ha dicho, es que tienes que estar agradecido y todo el tiempo, pero aquí el agradecimiento va por niveles. Y este es uno, el que es por urbanidad, ¿no? Entonces, si quedó claro y no hay alguna pregunta, vámonos con el siguiente nivel de agradecimiento. El siguiente nivel de agradecimiento, voy a poner un ejemplo, y lo comenta aquí el libro. Resulta que yo debo dinero, ¿no? Resulta que yo debo 100,000 pesos. Y nada más tengo 70,000. Ya estuve consiguiendo, juntando, ahorrando, y tengo 70,000, me faltan 30,000. Y estoy muy mortificado porque urge que junte esos 30,000 porque ya mañana tengo que pagar los 100,000. Si no, me van a cobrar unos intereses del doble y no voy a alcanzar a pagar ni la deuda ni los intereses y me voy a meter en problemas legales. Entonces tengo 70,000 pesos y estoy súper consternado y de repente llega alguien que me conoce y me dice, te veo muy preocupado, y le cuento mi pena y me dice, no te preocupes, yo te presto los otros 30,000 para que mañana pagues tu deuda. En ese momento yo voy a estar muy agradecido con esa persona porque me salvo de esa deuda. Ya tengo ahora una deuda con él, pero él dice, no te preocupes, te doy un año para que me pagues o págame cuando puedes. Digo, fiu, ya la libré. Estoy muy agradecido con esa persona, muy agradecido. Inclusive es una persona que más o menos me conoce. Entonces digo, no. Estoy súper agradecido. Pero este es el segundo nivel de agradecimiento. ¿Por qué? Y lanzo la pregunta. ¿Por qué este es un segundo nivel de agradecimiento y no un agradecimiento nivel 3? Este apenas es el segundo. ¿Me pueden decir por qué? Hay 3 niveles de agradecimiento. Vamos del más bajito, el medio, que es este segundo, y el tercero, que es el agradecimiento máximo. ¿Por qué este todavía no es un agradecimiento excelso? A ver quién nos puede comentar, a ver si Laura, Omiros, Urema, Shulamit. Vamos a ver. Por ahí Laura ya reaccionó, ya bajó la taza de café y quiere participar. Porque es momentáneo, solo pues en el ratito, ¿no? De que pasa, digamos, el problema. Perdón, dices que es Yo tiene momentáneo. el micrófono todo. Sí, perdón, ya lo activé. Muchas gracias. O sea que nada más es momentáneo el agradecimiento en lo que salgo de mi deuda, ¿es lo que quieres decir, Laura? Sí, o sea, como que solamente por la situación en la que está uno, ¿no? Que es así el agradecimiento, pero no es como algo permanente. Pero no es, o sea, ese agradecimiento no es 100% sincero. Ajá. No es 100% sincero. O sea, gracias, pero un gracias a medias. Sí, o sea, gracias ahorita, Sí. pero ya mañana quizás se me olvida, ¿no? Ok, es un muy buen punto. Dice Rosy, porque está condicionado. Ok, está bien ahí también. Vamos ahí analizando. Vamos a ver qué nos dice Rosario. Sí, también iba a decir parecido, que agradece porque le ha prestado el dinero, pero sí la persona puede ser sincera, porque
me prestan dinero, entonces yo digo muchas gracias, no te agradezco bastante, porque realmente el dinero lo necesito y gracias a esa persona que me lo ha prestado. O sea, sí puede ser sincero ese agradecimiento también. Okay. Bueno, así pienso. Ok, y sin embargo dice el libro que está en el nivel 12, que todavía le falta un peldaño. Sí, se puede estar uno agradecido, y por el ejemplo dice el libro está en el nivel 2. Todavía le falta, a ese agradecimiento le falta algo. Muy bien, Rosario. Vamos a ver qué nos dice Arturo. Yo voy a poner un ejemplo. Una persona va saliendo de un centro comercial y atrás viene otra, ¿no? Y entonces le detiene la puerta para que salga y la puerta no se azota y le dice gracias. Pero ese gracias nomás fue, pues gracias porque le sostuvo la puerta. Pero hay otro que podría ser, le detiene la puerta y ve que viene con cosas y le ayuda a cargar las cosas. Entonces le va a decir, gracias. Pero ya son las gracias como que ya más intensas, ¿no? Y el tercer ejemplo es el mismo, nada más que la persona, aparte de que viene con cosas, le ayuda al otro y aparte le dice, oye, ¿para dónde vas? No, pues que voy para tal rumbo, a ver, yo te llevo. Y la llevas a su casa, pues ahí ya serían unas gracias ya infinitas, ¿no? Ok. No, todavía no infinitas. Todavía no infinitas, porque como bien dice Laura, se olvida. Como bien dice Laura, se olvida. Ya después, oye, ¿te acuerdas? Sí, hace un tiempo. Es más, se me puede olvidar, ¿eh? A lo mejor ya ni acordarme. Porque si te dicen, oye, ¿te acuerdas de esta persona? ¿Quién él? No lo recuerdo. Fue el que hace 5 años te abrió la puerta. Ni me acuerdo. Puede ser, ¿eh? Ni me acuerdo, ¿no? Porque ni me acuerdo. Sí me acuerdo que me abrió la puerta, pero ni me acuerdo de su cara. Por eso el libro nos comenta que este ejemplo está en el nivel 2. ¿Por qué? Porque precisamente la ayuda, dice el libro, la ayuda en este ejemplo de la persona que le prestó a esta otra porque le faltaba dinero, la ayuda fue parcial. Entonces, el agradecimiento también va a ser parcial. La ayuda es parcial porque me faltaban 30,000 para completar los 100. Entonces, como la ayuda fue parcial, pues el agradecimiento también va a ser parcial, ¿no? Entonces tenemos nivel 1, que es por urbanidad. Nivel 2, que es parcial, porque no me siento del todo comprometido a agradecer con la persona porque nada más me hizo un favor parcial, a un cierto nivel. Vámonos con el tercer nivel, que es el más grande de todos. Y vamos con otro ejemplo. Una persona se va de excursión, se desliga del grupo, lo avanzan bastante, él se queda solo, se queda ahí viendo unos matorrales que le llamaron la atención, y los otros le avanzan como 1 hora, y de repente esta persona cae en un hoyo tipo caverna, y no encuentra cómo salir, no hay forma, está aquello resbaladizo, muy profundo, la persona se lesiona, y por más que grita, se hace ahí un cono donde no lo escuchan. Y está grite y grite y grite, se desgañota y no lo escuchan. Y cae la noche y el otro día y no pasa por ahí nadie porque iban de excursión y su vida está en peligro. Esta persona se está muriendo de hambre, se está muriendo de sed. Pasan 5 días sin alimento, sin agua. Ya las esperanzas están perdidas. Y de repente pasa una persona y dice, ¿hay alguien allá abajo? Y dice, sí, yo con la poca voz y fuerza que le queda, sí, yo. Dice, ay, amigo, a ver, permítame, ahorita le voy a traer una cuerda, y lo rescatan. La pregunta es, ¿qué nivel de agradecimiento tiene esa persona que se cayó con aquel que lo rescató? ¿Qué nivel de agradecimiento será? Con compromiso. Con un compromiso, dice Shulamit, y ahí sí yo diría que ese es infinito. O sea, no se me va a olvidar que hubo una persona que me salvó la vida. De no haber sido por él,
ya no la cuento. Y entonces yo no perderé la oportunidad en cada rato estar diciendo, gracias a este hombre, gracias, que hasta me voy a aprender su nombre y no voy a olvidar su rostro, me libré de perder la vida. Adelante, Shulamit. Hola, buenas noches. Bueno, en eso estaba pensando, creo que una vez escuché y lo aprendí, trato de aplicarlo eh, siempre cuando uno hace a alguien y te da las gracias, uno tiene que decir que gracias a usted por la oportunidad y digamos que es un doble agradecimiento. Ahora el que dice usted es con un compromiso y ojalá decirle gracias. ¿Cuál es su nombre? Para recordarlo y que en el fondo él me hizo un beneficio a mí y yo retribuyo ese beneficio en darle gracias y que se escuche en lo alto. Exacto. Gracias, don Juan, por esto. Y ese sería el compromiso. Sí, inclusive busca uno la forma de resarcirle, ¿no? Decirle que yo lo que estoy, hay gente que dice mira, les voy a comentar algo que fue muy real, ¿eh? Muy real. Ahorita que estamos en esto, me acabo de recordar. Me comentaba mi alumna Frida que ella iba caminando, dice, ¿qué me pasó, profe? Hoy, ¿qué pasó? Me encontré con un señor y me dijo, ¿tú eres hija de fulano de tal? Dice, sí. Dice, ¿me puedes decir en dónde puedo encontrar a tu papá? Y entonces ella se quedó así, dice, ¿le irá a hacer algo? ¿Me estará engañando? Le dice, no te espantes, yo conozco a tu papá es fulano, sus hermanos son esos, sus papás son, nosotros vivíamos en el mismo pueblo, en Puebla. Le dijo, tu papá nació aquí, dices, sí, dice, su papá nació, yo los conozco, pero éramos amigos. Dice, pues mira, lo que pasa es que yo me quería ir a Estados Unidos y no juntaba, no, me faltaba dinero para irme a Estados Unidos. Y ya mi condición era muy pobre en México. Entonces a mí me urgía ir a Estados Unidos para trabajar y poder mandar dinero a mi familia. Dice, y tu papá agarró todos sus ahorros que tenía y me dio una suma muy fuerte, muy fuerte de dinero y me dijo, vete a Estados Unidos. Dice, pero una suma fuerte. Dice, y ahorita lo estoy buscando porque le acabo de comprar un coche del año. A mí me fue muy bien. Dice, he puesto varios restaurantes, me fue muy bien. Dice, le compré un coche del año y se lo quiero dar a tu papá. Nada más no le digas, nada más quiero saber dónde está para que sea sorpresa. Fíjense, la persona no se lo olvidó y está muy agradecido. Dice que pasaron muchos años, eran jóvenes, ahora ya, ellos ya tenían hijos, pero la persona no se lo olvidó y estaba agradecido. Dice, yo siempre tengo en mente que tu papá me ayudó y le quiero agradecer regalándole este coche. Entonces ahí tenemos ese nivel 3 de agradecimiento que ahora sí es infinito, no se me olvida, y cuando yo le puedo agradecer a la persona, se lo bonifico. Entonces es por eso que el pueblo de Israel, cuando llega con los frutos, tiene que hacer esta proclama, no nada más decir, gracias Hashem, y te traigo estos frutos porque estoy en la tierra prometida. No, gracias y me recuerdo el favor que me hiciste, y dice acá, la declaración de primicias debe alcanzar la sustancia del agradecimiento, debe reflejar por parte del oferente el reconocimiento a Dios en su máxima expresión, y ello se conseguía solo a través que vivenciara la historia y manifestara con plena convicción que, y dice así, nuestro pasado era de perdición, era oscuro, y de no ser por la bondad del Señor y su misericordia, el pueblo de Israel hoy no existiría. La redención de Egipto se verificó gracias a la infinita misericordia de nuestro Padre Celestial, que de la nada nos transformó en una realidad existente. Eran esclavos y ahora es el pueblo que comanda la parte espiritual. Y me voy a atrever, y discúlpenme, compañeros, puedo decir, pésele a quien le pese, porque todavía hay personas que no entienden, ¿y por qué es una religión? ¿Y por qué los judíos? A ver, por favor, si te preguntan cuál es la economía número 1 del mundo, Estados Unidos, China. ¿Cuál es el país más pacífico del mundo? Suiza, porque ahí ponen los bancos. ¿Cuál es el país con más tecnología? Japón.
¿Cuál es el país más espiritual del mundo? Ay, sí, ya, nosotros, los budistas, los no sé qué, ahí todos se quieren adjudicar. No, 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 no. Si todos reconocemos que hay quienes son el primer lugar en algo, ¿por qué por qué nos cuesta trabajo reconocer que Israel, el pueblo judío, es el país espiritual? ¿Por qué? O sea, ¿por qué todos nos queremos adjudicar esa situación? Y yo voy a hablar en el caso de México. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué los judíos? Es que, amigo, no se te olvide, o sea, por favor, y estamos hablando de reconocer la historia, en este caso, el pueblo judío reconoce que estuvieron en Egipto y que el eterno Hashem los salvó. Y en el caso de México, que todavía anda la gente en su sectarismo, en sus religiones, ¿de qué te vas a acordar? ¿De que eras azteca? ¿O de que eras chichimeca? ¿Que eras olmeca? ¿De qué te vas a acordar? ¿Que eras revolucionario? ¿Que estuviste en la independencia? ¿Que siempre hubo un gobierno que o sea, eso nos va a llenar de orgullo? Obvio que no, no tenemos de dónde. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que aceptar que tenemos una sed y un hambre espiritual y que el pueblo elegido por el Eterno, pero no elegido por clasismo, no, elegido para sacrificarse, holocaustos y todo aquello, y sobre todo elegidos para no dejar el libro y la enseñanza y poderla transmitir. Por eso son el pueblo elegido, fueron elegidos para llevar toda esa carga espiritual y ser luz para las naciones. Pero lo comento, y discúlpenme, pero es que hay mucha gente que todavía no le queda claro, hablas con la gente y no, es que yo soy de esta religión, pero ¿por qué los judíos si adoraron al becerro de oro? Bueno, y entonces, ¿qué el Eterno no puede curar? O sea, ahí dice que el Eterno cura. Entonces el Eterno no puede curar a un pueblo, hace rato lo comentó Arturo, ¿no? Del becerro de oro, y dicen, tú eres nuestro Dios Israel, que nos sacaste de Egipto. No, o sea, también el Eterno puede curar a un pueblo de sus locuras, como lo hizo con el pueblo de Israel, que los ayudó a salir adelante y que entendieron el mensaje y se aferraron. Pero bueno, aquí hay otra anécdota. Dicen que Rabí Akiva conoció a una chica que era hija de Calva Sabúa, el hombre más adinerado del pueblo. Se enamoraron. Ella era hija de un señor muy rico, Calva Sabúa, y cuando le presentó, le dijo, papá, me voy a casar con Rabí Akiva. Rabí Akiva no tenía nada, y le dijo, hija, ¿cómo se te ocurre casarte con este hombre que es un donadie? Pues papá, es que yo lo quiero mucho, yo vi algo en él y me quiero casar. Dice, pues si tú te casas con él, olvídate de mí y yo te desheredo y ni creas que te voy a dar nada de dinero. En este momento te desheredo porque no estoy de acuerdo con esa relación. Pues ahí va Rabí Akiva con su esposa, no tenía nada y cuentan que se quedan en un granero, ahí a dormir, ahí en una especie de establo, y únicamente lo que tenían era paja. Entonces el Eterno les manda a Eliyahu, Hanabi, el profeta, personificado en una persona indigente, y les toca la puerta del granero y dices, por favor, Señor, ayúdenme, porque no tengo para comer, no tengo nada. Ayúdanme, por favor, porque necesito con mi familia pasar la noche, pero no tengo nada. Y le dijo Rabí Akiva, a ver, permítame. Y agarró un costal y le dio paja. Dijo, tenga, ¿cree que con esto le puedo decir? Sí, muchísimas gracias, porque por lo menos con esta paja me hago una camita. Y entonces entra Rabí Akiva y dice a su esposa, no puede ser. Yo pensé que estábamos muy mal, pero hay gente que ni siquiera tiene paja y nosotros tenemos paja en abundancia para acostarnos. ¿Cuáles, dicen los sabios, qué debemos de entender aquí? ¿Y por qué el Eterno le mandó a Eliyahu Hanabi, a Rabí Akiva? Dicen que cuando Eliyahu Hanabi se aparece es porque va a hacer un milagro o porque va a dar un mensaje, pero en este caso nada más llegó a pedir paja. Dicen los sabios, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Para que Rabí Akiva entendiera que él era poseedor de algo. Y ahí va una frase que dicen los sabios, que es excelente. Dice, Hashem, te pedí todo
para disfrutar de la vida. Y te agradezco, Hashem, porque me das la vida para disfrutar de todo. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, estamos agradecidos, pero en el fondo, y lo vimos en una clase, lo que mejor sabemos hacer es estar inconformes? Y no agradecemos porque siempre estamos ahí con que algo nos aprieta, ¿no? Recomiendan los sabios, por lo menos al día, reconocer o agradecer cinco veces. Una, cuando te despiertes. Otra, cuando comas el primer alimento. Otra, cuando llegues a casa. Otra, cuando estés con tu familia. Y la última, antes de que te vayas a dormir. Y dicen los sabios, ¿por qué cuando te vas a dormir no te duermes luego? Porque el Eterno te da un lapso. Entre que te acuestas y te duermes hay un lapso, no te duermes luego, al menos que estés súper cansado, pero aún así hay un, o sea, no tocas la almohada y te duermes, no, sino hay un lapso. A veces puede ser grande y a veces de algunos minutos. Es para que agradezcas a Hashem por el día que tuviste, ¿no? Entonces, aquí el tema central es el agradecimiento, mis queridos compañeros. Y entonces vamos a leer esto que dice aquí. Al percatarse de la penuria de otros, el hombre comprende que su condición es más favorable, más conveniente, y que a pesar de sus carencias, no ha tocado fondo, como lo hizo Rabbi Akiva, no ha llegado al despeñadero. Es entonces cuando se adapta a lo que tiene, se alegra y agradece a Dios con vehemencia y fervor. El mensaje que podemos capitalizar de este pensamiento es aleccionador. Todos los seres humanos que pasamos por este mundo efímero, si bien somos diferentes unos de otros en idiosincrasia, en pensamiento y en carácter, poseemos un objetivo común que nos identifica. ¿Cuál es ese objetivo en común que nos identifica independientemente de la raza, creencia, intelecto que tengamos? Pues eso que nos une es la felicidad. La felicidad es el común denominador de todos los hombres. Es la meta que todos nos proponemos alcanzar. ¿Cómo se consigue la felicidad? ¿Cuál es la fórmula que la Torá recomienda? En verdad no hay una receta única, mágica e infalible, que augure y prometa felicidad. Varios son los factores que hacen a ella. Sin embargo, conforme al pensamiento arriba mencionado, podríamos decir la fórmula a exponer cobra una nueva dimensión. La felicidad se consigue cuando el hombre regresa al punto de la nada, al de la carencia total, y desde ahí valora su presente. Una de las referencias que amplía este concepto es la bendición que pronunciamos diariamente al levantarnos, la que al pie de la letra dice: bendito tú Dios, nuestro Señor, Rey del Universo, que das visión a los ciegos. Por si se preguntaban, ¿no? Cada que recen, que digan, bendito eres tú Dios nuestro del universo, que das vista a los ciegos. Y sé que muchos entienden porque me despierta, porque estaba yo dormido y ya puedo ver. Hay gente que ya no se levanta. O muchos dicen, porque me da entendimiento. Pero aquí hay otra explicación. Si el hombre concentrara su pensamiento y pusiera a su corazón el significado literal que anuncia esta bendición y comprendiera cabal idea de no ser por la bondad del Eterno, sus ojos no tendrían luz, que al igual que otros invidentes estaría recluido en su hogar, que sería dependiente y que no podría gozar la vida como el resto de los humanos. Entonces sentiría cuán feliz es, cuán agraciado es. Entonces su boca se llenaría de loas y cánticos. Entonces su gratitud a Dios alcanzaría el nivel de máxima expresión. Si la bendición arriba mencionada no llega a conmover nuestro sentimiento, es debido a que nuestro concepto de agradecimiento está reducido. Es que damos por descontado que por naturaleza los ojos tienen que ver. Es que nuestra valoración de la felicidad no contempla el pasado que parte de la nada
sino que comienza con el presente y se proyecta al futuro sumando lo ya existente. O sea, que lo que tengo ahorita siempre lo tuve y siempre lo voy a tener. Y no es cierto. Muchas veces cuando atravesamos una dificultad, que Dios nos lo mande, lo primero que le pedimos es: Hashem, por favor, regresa las cosas a como estaban antes. Y ahorita nos vivimos quejando. ¿Por qué cuando te pasa una problemática dices: Dios, por favor, regresa a las cosas como estaban antes? ¿Y por qué ahorita? No, es que me falta esto, es que me falta aquello, es que sufro. Entonces, tomemos a manera de ejemplo la reacción sentimental que por lo general manifiestan los hombres a la hora de participar en un entierro o en un acto de divorcio. Entonces, cuando entendemos que lo que tenemos no va a ser para siempre y que no lo queremos perder, es cuando empieza la felicidad. Dicen que había un niño que su mamá le iba a comprar zapatos para ir a la escuela, porque hoy entraron en México a la escuela los chiquitines, ayer entraron a la escuela los chiquitines, y entonces la mamá fue a comprarle zapatos al niño, pero no tenía mucho dinero, porque aparte de que tenía otros hijos, tenía que comprar muchos cuadernos y cosas que les piden en la escuela. Y él le dijo: mira, estos zapatos no están bonitos y te los voy a comprar. Pero el niño quería otros más caros y dijo: no, yo no me voy a poner eso. Dijo la mamá: es que están bonitos y es para lo que me alcanza. Pues no, yo no no me compres nada. Ya saben, ¿no? El berrinche: no me compres nada, yo no quiero nada. Toda mamá dijo: bueno, pues si no quieres, te vas a tener que quedar con los zapatos viejitos y ni modo. Pero el niño estaba emberrinchado. De camino a casa, vieron a un niño de la misma edad que estaba envuelto en una cobija y pidiendo limosna. Entonces la mamá se acercó para darle algunos pesos, y cuando el niño estira la mano, se le cae la cobija y no tenía piernas. Y entonces el otro niño se quedó así, y ya cuando se alejaron una cuadra le dijo: mamá, perdón, cómprame esos zapatos que tú decías y te agradezco mucho. ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos que estar conscientes que lo que tenemos no lo tenemos ya gratis, y sobre todo que no es para siempre. Pues este es el mensaje que nos da el libro de la Torá a la vida con respecto al agradecimiento. El agradecimiento es un portón, inclusive, que hay mucho que agregar, pero en este caso el libro toma esta porción de la Parashá Ki Tavo, donde el pueblo de Israel el pueblo judío tenía que llegar con las frutas y hacer esta proclama y de recordar que Hashem los sacó y los libertó de Egipto, para traer siempre consciente del gran favor que el Eterno les hizo y que nos hace a nosotros todos los días, cuando nos da entendimiento, cuando nos da sabiduría, queridos compañeros, cuando no nada más leemos la Torá para estar platicándola o para estar presumiendo que yo sé tal o cual apartado de la Torá, sino cuando aprendo Torá para realmente practicarla, y entonces ahí hay que agradecer que el Eterno nos da un real entendimiento, y sobre todo que puede cambiar nuestras vidas, ¿no? Que ya dejamos de ser las personas tan pesadas y desagradables y transgresoras que éramos antes. Y ese agradecimiento, créanlo, que nos da muchísima energía y mucha fuerza para seguir adelante. Lo que pasa es que no hacemos una pausa en nuestras vidas para agradecer, sino como estamos. Pedíamos alguna vez la computadora, decía mi maestra de la secundaria, cuando ella no sabía de computadoras, no había nada de eso, pero nos decía, recuerdo muy bien que dijo la maestra de la secundaria en segundo año: chicos, cuando el hombre pueda hacer una llamada y ver a la otra persona con la que está hablando, ese día se vienen cosas sorprendentes para el mundo. Pues eso ya lo hay, pero el hombre en sí, aunque tenga mucha tecnología y ciencia, todavía no termina de encontrar la felicidad. Y eso es precisamente lo que tenemos que buscar. Dicen que a una persona, tu papá le dio un reloj, de esos relojes de cadenita, de esos relojes de oro que se abren así, que le llaman de ferrocarrilero. Le dijo: hijo, este reloj me lo dio mi papá,
y su papá, y a mi papá se lo dio su papá, y viene este reloj de generación en generación. Más que el valor monetario que tiene este reloj, tiene un valor sentimental, y yo te lo doy a ti porque eres mi hijo. Cuídalo. Entonces la persona tenía su reloj y para él era algo muy preciado porque entendía ese valor ancestral que tenía el reloj. Una vez trabajando, se le cae el reloj en un pajar. Y entonces se percató que no tenía el reloj, empezó a buscar, pero en la intentona de tratar de buscar el reloj, lo enterraba más entre la paja. Habían pasado horas, ya estaba desesperado y le habló a su esposa y dijo, perdí el reloj que me dio mi padre, ayúdame, casi con lágrimas, ayúdame porque ya me desesperé y no lo encuentro. Entonces la señora empezó a buscarlo y más lo enterraba. Y entonces llegaron algunas personas porque los veían bien desesperados y los querían ayudar y no pasaron horas y no encontraban el reloj. Y llegó un niño y le dijo, si me permiten, yo les puedo ayudar. Dicen, pues sí, adelante. Dice, no, yo sí lo puedo encontrar, pero necesitan dejarme solo. No, dice, ¿cómo crees? Aquí somos ya 10 personas y no lo podemos localizar. Dice, por favor, déjenme solo y yo me comprometo que le entrego el reloj. Ya que podía perder el señor. Déjenlo solo al niño. A ver, niño, busca. A la media hora sale el niño y dice, aquí está el reloj. No puede ser, le dice el señor. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Nosotros 10 no lo pudimos encontrar y tú te tardaste media hora en encontrar. Ah, dice, es que yo lo que hice, ¿cuál fue mi estrategia? Me quedé en silencio. Por eso les pedí que se fueran. Y en silencio presté mucha atención para escuchar el tic-tac del reloj. Lo escuché y lo encontré y supe dónde estaba. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este relato? Es que a veces tenemos que hacer una pausa en la vida para podernos escuchar a nosotros mismos y saber que tenemos que agradecer porque nos merecemos la felicidad, pero la felicidad no la vamos a encontrar si no tenemos fe y si no agradecemos. Queridos compañeros, tenemos tiempo suficiente para algún comentario, alguna pregunta, algo de sus aportaciones que siempre son bienvenidas y que son enriquecedoras. Adelante. Adelante, Arturo. Sí, yo estaba, ahorita que estábamos hablando acerca del agradecimiento y todo eso, oí una historia, pero también es de agradecimiento, pero también, bueno, ahorita van a ver por qué. Bueno, pues estoy cantinfleando, ¿no? Pero ahí va. Cuando el holocausto había dos personas y eran amigos, entonces dijeron, ¿sabes qué? Que ya vámonos, ya esto ya no lo aguantamos, vamos a escaparnos y nos vamos. Pues sale, pues, planearon y se escaparon. Y como ellos eran muy inteligentes, pues, y los querían así como porque sabían que valían esas personas, que valían y eran así como tipo banqueros, algo así. Entonces los empezaron a perseguir, pero ellos llegaron y se escondieron abajo de 3 vigas. O sea, ya estaban tan delgados que ya se metieron así en un hueco y cupieron ahí bien en medio de las 3 vigas que había ahí. Pero las 3 vigas estaban una arriba de otra. Entonces se enojó mucho el capitán de los nazis y salió a buscarlos y les dijo, no, ¿saben qué? Que es que encuentren, los tienen que encontrar. Y pues buscaban y los buscaban y dice, ¿saben qué? Aquí están. Ahí están abajo de esas vigas, fácil que ahí están. Y ¿saben qué? Que prepárense los rifles porque ahorita en cuanto salgan los matan. Y ellos estaban oyendo todos, todo. Entonces, a ver, muevan una viga, la mueven y no estaban ahí. Alzaron la segunda y ya nada más quedaba una. Dijo, no, pues es fácil. Dice, no estuvieron en esas dos, háganlas a un lado. Y ya dicen, prepárense para cuando quitamos la viga, ahí van a estar. Y ellos así dijeron, pues se quedaban viendo y dijeron, pues ya, ni modo. En eso llega el ataque de aviones estadounidenses y los nazis salen corriendo y los dejan ahí y se echan a correr. Entonces ellos quieren salir y ya pues vamos a mover la viga y no la pueden mover y empiezan a llorar. Ya estaban tan débiles que no la pudieron mover, pero hicieron acto de todas sus fuerzas que les quedaban y la movieron y por fin pudieron salir y después ellos empezaron a agradecer a estas personas. Bueno, pues sí, pues ellos eran los que les habían quitado las otras vigas que les estaban estorbando. O sea que si los comandantes, el capitán no les quita las otras 2 vigas,
no hubieran podido, porque con una viga les costó trabajo, con las otras dos no iban a poder. Ya no se escucha, Arturo. No me escucharon bien, entonces. Como que se te entrecortó al final. Hasta donde me escucharon. Ajá. Sí, sí escuchamos, o sea, todo el relato, pero ya al final lo que ibas a comentar, hasta las vigas, hasta ahí, exactamente como dice Rosa. Sí, o sea que De entonces, que las pudieron levantar y ya se salieron. o sea, pero ellos no las levantaron, o sea que los nazis les ayudaron con las otras dos sin querer. ¿A Entonces, poco? Ah, ya. sí, 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 no me entendieron. O sea, es que a lo mejor se cortó. sí, sí. Sí, sí, O sea que sí. Sí, ahora sí ya. O sea, ellos no pudieron haber levantado las 3 vigas, sino que los mismos nazis les ayudaron con las 2 primeras, ¿no? con las dos primeras, entonces estas personas vivieron y fueron pues personas así muy importantes en el ramo, creo, bancario, y ellos siempre decían que, pues, que estaban agradecidos. O sea, dice, pues nuestros propios captores nos ayudaron involuntariamente, pero nos ayudaron a salir de ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Arturo. ¿Alguien más que tenga algo que comentar? Aquí me mandaron un resumen, una persona que está escuchando la clase y hace un resumen. Fíjense qué interesante, hace un resumen. Se los voy a leer así rápido porque una persona que está escuchando la clase dice, aquí está mi resumen, Kitabó. Son 3 niveles de agradecimiento. 1, cuando vamos y hacemos uso de un servicio o producto en un centro comercial o farmacia. 2, debo 100 y nada más tengo 70 y me faltan 30. Entonces llega alguien y le cuenta mi problemática, me presta, estoy agradecido, pero de manera parcial. Y luego una persona se avanza en un camino, cae en un hoyo, entonces me salva la vida. Y le estoy agradecido de por vida. La felicidad se consigue cuando el hombre llega al punto de la nada y comienza su presente. Muchos psicólogos le llaman la línea de oro. Cuando una persona está trastornada, está deprimida, y le dicen, por favor, regresa a tu línea de oro, o sea, donde empezaste, y rememora todo lo bien que te ha pasado. Y dice aquí, Baruch Hashem, Dios del universo, que da vista a los ciegos. De no ser por la bondad del Eterno, sus ojos no tendrán luz. Digo, me permito leer porque es una persona que está viendo la clase y está mandando aquí su conclusión, ¿no? Muy bien. Pues compañeros, si no hay algún otro comentario, alguna intervención, agradezco al Eterno su bondad para permitirnos, por favor, estudiar Torah. Volvemos a hacer esta mención para que Lourdes Villarreal, hija de Luz María Guerra, encuentre pronto la sanación y dedicamos este estudio de la Torah para que así sea. Sí, Arturo, adelante. Sí, también para pedir por Jaime Barrón, hijo de Antonio Barrón, por sanidad, Para está en el que, hospital. para que encuentre pronta recuperación. Muy bien, muy bien. Pues agradezco, compañeros, Amén, amén. que tengan muy buena noche y sobre todo que estas palabras que nos enseña el libro de la Torah a la vida, pues las reflexionemos. Sí, Arturo. No, ahora sí que fue sin querer queriendo. Ok, dice Shulamit, para pedir también por Omar Rodríguez, para que pueda resolver sus trámites migratorios. Que así sea. Amén. Compañeros, que tengan muy buena noche, agradezco su atención y con la ayuda del Eterno, nos vemos la próxima.